Voy a checar si estamos ya. ¿Qué tal? ¿Cómo nos encontramos? Muy buenas tardes. Dios les bendiga. Hoy es miércoles 25 de agosto del 2021 y pues estamos transmitiendo desde los estudios Puga Arista, y pues estamos aquí listos para iniciar nuestro estudio de fundamentos de la fe. Así que le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Estamos en vivo. Y bueno, usted lo puede ver a través de Facebook Live, lo estaremos compartiendo en las redes en los próximos minutos, así que no desespere, ¿verdad? No desespere, pero aquí estamos ya listos para que usted se conecte, prepare su Biblia, su libreta y pues bueno, saque usted su material. Recuerde que estamos estudiando Fundamentos de la Fe, este curso que nosotros pues estamos compartiendo. 3 lecciones para poder crecer en el conocimiento básico de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Así que le animo, por favor, a que esté con nosotros en esta sesión. Ya no sale así bonito como me gusta a mí. Pues bien, pues seamos bienvenidos. Vamos a iniciar nuestro tiempo de estudio. Nos quedamos nosotros en la página 13 y vamos a ver el proceso del estudio de la Biblia. Hasta ahí, pues bueno, ustedes ya revisaron, contestaron, platicábamos acerca de qué es lo que debemos hacer, ¿verdad? Antes, para nosotros conocer las Escrituras. Y hablábamos acerca de Primera de Pedro capítulo 2, que desechemos pues toda malicia, ¿verdad? Todo engaño. Primeramente nosotros para acercarnos a la palabra de Dios tenemos que ser limpiados por Dios mismo. Necesitamos la ayuda de Dios para entender la palabra de Dios. Eso es algo muy importante para comenzar nuestro estudio. Y bueno, antes de iniciar, pues creo que lo prudente sería que nos encomendáramos con la ayuda del Señor. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por permitirnos, Señor, estar aquí exponiendo, Señor, este mensaje, sobre todo también por aquellos que nos están acompañando, Señor, en la distancia, presentes, ausentes, Señor. Te damos gracias por poder permitirnos predicar tu palabra y sobre todo también por permitirnos estudiar tu palabra. Te damos, Señor, en Cristo Jesús toda la gloria. Guíanos, Señor, ayúdame a mí como expositor y sé tú con mis hermanos, hermanas, Señor, que están al pendiente de este tiempo, Señor, de estudio. Edifícalos, Señor, consuélalos y si es necesario, exhórtalos, Señor, para poder, Señor, conocer más de tu persona, Señor, y adorarte mejor. Padre, en tus manos ponemos este tiempo, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y te decimos, amén, que así sea, que así sea. Y veníamos a través de Colosenses 1, del 9 al 10. ¿Alguien lo tiene por ahí? Ya los voy a poner ya más esgrima bíblico, ¿eh? Colosenses 1, del 9 al 10, ¿qué es lo que dice? De su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto a toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ok, entonces la pregunta aquí es, ¿cuál debería de ser el contenido de nuestra oración mientras nos preparamos para estudiar la palabra de Dios?
bueno, me llevé mucho a Mateo, Mateo 7:7. Ok. Mateo 7, del 7 al 12. Bueno, más o menos es la oración en la regla de oro. Con eso yo me baso a empezar mi oración. Y después ya le pido que pues quite toda distracción de mi cabeza, del alrededor, que me dé sabiduría y que me dé inteligencia para poder entender su palabra. Claro, muy bien. A la luz de este texto, a la luz del texto que acabamos de leer, de Colosenses 1, del 9 al 10, nos vamos a dar cuenta de que Pablo les está exhortando a los colosenses a que oren para pedir sabiduría e inteligencia espiritual, que pidamos la ayuda de Dios para poder examinar su palabra. Oramos por sabiduría y entendimiento. Cabe mencionar también que hay diferentes tipos de sabiduría. Santiago nos dice, por ejemplo, en su capítulo 3, nos dice que hay dos tipos de sabiduría. Una sabiduría que es celestial, una sabiduría que es de Dios y una sabiduría que es mundana, ¿verdad? Y se caracteriza por tener determinadas actitudes, producir determinadas actitudes. La sabiduría del mundo dice que es terrenal, animal, diabólica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque apunta solamente a lo que corresponde a esta tierra, animal porque apela principalmente a pasiones e instintos desordenados, y es diabólica porque se antepone a todo lo que tiene que ver con el Señor. Entonces tenemos nosotros que examinar que no todo lo que huele a sabiduría es sabiduría de Dios, ¿verdad? Porque incluso en ese mismo pasaje Santiago dice que la sabiduría de Dios es pacífica, amable, benigna, llena de buenos frutos, ¿verdad? Así es la sabiduría de Dios. El Salmo 119:18 dice que nosotros debemos de pedirle al Señor que abra nuestros ojos para poder ver las maravillas de su ley. Y alguien podría decir, bueno, mis ojos están abiertos, estoy leyendo el texto, lo puedo entender en mi idioma. Sí, pero nosotros necesitamos que se abran nuestros ojos espirituales para poder entender y claramente ver. Por eso el salmista dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119, versículo 18. Antes de empezar nuestro estudio de la palabra, nosotros tenemos que prepararnos. Como les comentaba, en esta disciplina que nosotros estamos forjando de estudiar las escrituras, lo primero que tenemos que hacer es prepararnos. Cuando las personas sanas y decentes que hacen ejercicio, ¿verdad? Cuando antes de hacer ejercicio, mi esposa siempre me dice, ¿estiraste? Porque luego por ahí, pues me empieza a dar un calambrito por ahí, y como que ya a la media vuelta, pues ya estoy así como que, ay, pero ¿por qué siento que me duele? Porque no te preparaste. O sea, porque te aventaste a correr o te aventaste a trotar o no sé, a hacer determinadas cosas y no calentaste previamente, ¿no? Evidentemente, el ejercicio que vaya a hacer no va a ser provechoso, incluso me puede hacer un daño. ¿Por qué? Porque yo no me preparé previamente. Creo que guardadas las proporciones, nosotros podríamos incurrir en un daño. Fíjense lo que les estoy diciendo. Si nosotros no nos preparamos espiritualmente para alimentarnos de la palabra de Dios, el riesgo al que nos exponemos es potencialmente mortífero. ¿Por qué les voy a decir esto? Porque usted, mi amado, mi amada, puede crecer intelectualmente en conocimiento de las escrituras y seguir en un estado de inmadurez espiritual durante mucho tiempo. El más grande peligro en nuestra vida espiritual es ser teológicamente astutos y emocionalmente inmaduros. Y ese es un serio peligro. Nosotros podemos tener mucho conocimiento intelectual, saber mucho de la Biblia, saber mucho de teología, pero espiritualmente estar raquíticos y pobres, estar batallando con el orgullo, estar batallando con muchas cosas elementales, no depender de Dios, del Espíritu Santo. Me explico, pensar que solamente con saber muchas cosas ya estoy del otro lado. Entonces, esa es una cuestión, si quieres, para que no se te vuelen o no sé. ¿Está bien? Yo lo puse para que estuviera ventiladito. Entonces, en este aspecto, yo creo que esto es una cuestión importante. Debemos prepararnos. Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. Y él utiliza también una expresión aquí en el griego, gimnazo, que tiene que ver principalmente
con este ejercicio. Pablo lo que estaba pensando cuando le escribe a Timoteo en este ejercítate para la piedad, estaba pensando en los atletas del mundo antiguo, en los griegos, cuando jugaban las Olimpiadas, que no tenía absolutamente nada que ver a lo que era el día de hoy, porque pues prácticamente se tenían que despojar de ropas pesadas, incluso pues los atletas corrían desnudos, porque tenían que estar pues ligeros, ¿verdad? Y se entrenaban en un espacio que era el gimnasio, que no era como nosotros, no tenemos hoy el gimnasio, no había que pagar membresía, era un espacio destinado pues para el ejercicio aeróbico, ¿verdad? Y estos atletas, evidentemente, pues tenían que hacer procesos de calentamiento, cuidar su alimentación, estaban dedicados a eso, la mayoría eran esclavos. Pero el punto aquí al que quiero llegar es a que el ejercicio espiritual demanda de nosotros preparación espiritual. Es decir, cuando yo para estudiar la palabra, porque yo sé que voy a entrar a un ejercicio que probablemente me va a ser difícil, me va a costar un poquito, voy a tener que sudar tantito, pues voy a tener que prepararme espiritualmente porque puedo incurrir en un calambre espiritual. Es decir, empacharme, malinterpretar las escrituras o envanecerme y enorgullecerme de lo que yo he ido aprendiendo. Entonces, ese es un punto fundamental que nosotros tenemos que empezar a prepararnos previamente antes de estudiar las escrituras. Ahora, yo les había comentado la semana pasada, habíamos dejado por ahí una tareita que era a la luz del texto de Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 9, examinar la parábola del sembrador. La parábola del sembrador, y sobre eso vamos a ir haciendo poco a poco los siguientes pasos, que es observación, interpretación y aplicación. Esto es el punto fundamental. Aquí vamos a entrar ya en un terreno en el cual ustedes y yo vamos a desmenuzar el texto, vamos a ir poco a poco viendo cómo se va trabajando con el mismo, ¿verdad? Y por eso saqué por ahí algunos materiales, algunos comentarios, versiones bíblicas de diferentes traducciones por ahí, referencias cruzadas, etcétera. Y disponemos también por ahí de creo que algún diccionario. Pero a lo que voy es a lo siguiente: nosotros, más allá de recursos materiales, tenemos, si usted no tiene un comentario bíblico, si usted no tiene un diccionario bíblico, si usted no tiene una Biblia de estudio, no lo necesita. Solamente con tener la Biblia y pedir la existencia del Espíritu Santo, una libreta, algo con que apuntar, usted puede estudiar la Escritura. A veces pensamos que si no sé teología, no puedo estudiar la Biblia. Para estudiar teología necesitas la Biblia, ¿verdad? O sea, a veces creemos que necesitamos a fuerzas estos recursos para estudiar la Biblia, y son apoyos, son ayudas, pero no deberíamos depender de ellas para estudiar las Escrituras. Estamos ya en el pasaje, Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 9. Le voy a dar lectura, ¿ok? Y vamos a ir trabajando sobre este texto, ¿ok? Dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno? El que tiene oídos para oír, oiga. Muy bien. Basado en esto, nosotros vamos a ir haciendo algunas preguntas principalmente, ¿ok?
Y mientras vamos nosotros trabajando sobre estas, vamos preguntando, bueno, ¿quién es el sembrador? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Dónde está? ¿Cuándo está haciendo esto? ¿Ok? Entonces vamos a hacernos estas preguntas, vamos a ir poco a poco nosotros desmenuzando el texto. ¿Quién es quien está hablando aquí? ¿Ok? Entonces aquí la narrativa, ¿en qué parte está hablando aquí el Señor y en qué parte está hablando el evangelista? ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Por acá? ¿Quién está hablando aquí? Sí, en Mateo. Ok. ¿Por qué Mateo? Porque es el Evangelio de Mateo. Ok, correcto. O sea, es una pregunta básica. O sea, nosotros no, el que está diciendo aquel día salió Jesús de la casa, no es Jesús quien está hablando aquí. Es quien está haciendo la narrativa del propio Evangelio. En este caso estamos hablando de Mateo, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros sepamos a qué nos estamos apuntando, ¿ok? Entonces vamos a ver que el evangelista, en este caso Mateo, está hablando en el versículo 1, en el versículo 2, en el versículo 3, ¿ok? A partir de aquí, en la segunda mitad del versículo 3, ¿quién empieza a hablar? ¿Vale? El Señor Jesús empieza a hablar aquí, empieza a exponer la parábola del sembrador hasta el versículo 9, ¿ok? Entonces vamos a ver aquí la participación verbal y narrativa de Mateo y del Señor Jesús. Ahora, ¿de quién está hablando aquí? ¿De qué se trata esto? De una siembra, ¿ok? ¿Qué más? De una semilla, ¿ok? Ahora, ¿en dónde están? ¿Cuál es el espacio geográfico o en dónde se encuentra esto? ¿Cuál es el escenario de la exposición de esta parábola? En la playa, ¿ok? ¡Qué padre! Yo me lo imagino y digo, ¡qué suave! ¿No? O sea, imagínate, o sea, de verdad, o sea, eso sería como el estudio bíblico perfecto. O sea, en la playa, en la barca, solecito, arena. Ahora, cabe mencionar que las playas de Palestina, corríjanme si me equivoco, las playas de Palestina son precisamente, pues no son Acapulco, ¿no? No son Cancún, ¿verdad? No son Cancún, no son Playa del Carmen, ¿verdad? Acá nos va a llegar la Nueva Jerusalén, acá está el sol, la arena y todo bien bonito. Pero a lo que quiero llegar es a esto, ese era el escenario, era una playa, ¿verdad? Ahí nos dice el texto, dice, salió Jesús de la casa. Ahora, ¿de cuál casa? ¿De la casa de quién? Nosotros ahorita nos vamos a convertir nosotros en detectives. ¿Me explico? Ustedes son ahorita policías, detectives, ustedes son investigadores, ustedes tienen que hacer preguntas minuciosas, ¿verdad? Minuciosas. ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Ahora, salió de la casa, dice el texto. ¿Cuál casa? ¿La casa de quién? ¿Cómo lo sabemos eso? ¿Cómo podemos saber de qué casa? ¿Por acá? Exactamente, leyendo el contexto. ¿Y el contexto qué nos dice? ¿Qué es el contexto? Uh-huh. Cuando hablamos del contexto, estamos hablando dónde está situado. Entonces, si yo quiero ubicar correctamente el sentido de un texto, tengo que ir al contexto. Y esto implica qué es lo que hay antes, qué es lo que hay después, ¿verdad?
incluso qué es la mirada general del capítulo, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos un poquito más hacia atrás, vamos a ver que el Señor Jesús estaba en una casa en particular donde él estaba enseñando, incluso ahí él hace esta declaración de que su madre y sus hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. Entonces, específicamente no tenemos como una referencia clara de casa de quién o casa de qué, pero lo que sí sabemos era en una casa donde él estaba enseñando, ¿verdad? Nota fundamental también de la evidencia de la escritura es que el Nuevo Testamento, o al menos el inicio del progreso del cristianismo, empezó en las casas. Este es un elemento muy interesante. El Señor Jesús enseñaba en las casas y posteriormente los apóstoles enseñaban en las casas. Entonces, este es un ejercicio que creo que valdría la pena recuperar y replantear en el progreso y el mantenimiento de la visión de la iglesia. El evangelio debe preservarse en las casas. Entonces, vamos a ver que el Señor Jesús salió, dice, en aquel día, o sea, en el mismo contexto de ese día, en el mismo tiempo, o sea, si quisiéramos nosotros ponerle una temporalidad, pues fue en el mismo día en el que el Señor Jesús habló estas cosas acerca de que su madre y sus hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. En ese mismo día, Jesús sale, dice que sale de la casa, es decir, ya terminó de enseñar y seguía el siguiente turno, ¿verdad? Salió de la casa y se sentó junto al mar, ¿verdad? ¿Y qué pasó ahí? Pues se juntó mucha gente, se le juntó mucha gente, entonces se hace lo que llamaríamos hoy en términos pandémicos, 2021, se juntó mucha gente, se hizo una aglomeración y pues el Señor Jesús tuvo que guardar la sana distancia. Se le juntó mucha gente. Ahora, en este aspecto, el problema no era que se le juntara mucha gente, sino que el propósito del Señor, y esto me parece muy interesante, dice más adelante, entrando él en la barca, se sentó. O sea, ¿lo pueden ver? Se sentó junto al mar y luego se le juntó mucha gente. Y luego se tuvo que sentar en la barca. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Es una especulación muy sensata, pero ¿por qué estaría cansado? ¿Por qué estaría cansado Jesús? Ok, pero ¿por qué estaría cansado? Venía de predicar, ok, pero ¿por qué estaría cansado? Exacto, porque Jesús era humano. Ese es un elemento fantástico, me encanta. O sea, ¿se dan cuenta? Estas preguntas son elementales, ustedes por eso tienen que hacerse esas. No estoy sacando nada, puro texto, nada más. ¿Por qué Jesús se sentó? ¿Cuál sería la razón? Estaba cansado. ¿Por qué estaría cansado? Ok, venía de predicar y predicar no cansa. No, porque era humano. Pero también por el otro lado, ese se sentó y no le dieron ni 5 minutos de paz. Ahora, cabe mencionar que al Señor no le molestaba eso, pero también por el otro lado vemos que aquí empieza a aplicar algo muy interesante, muy interesante. Él estaba sentado junto al mar y dice que se le juntó mucha gente. ¿Cómo pensamos que se le juntó? ¿De qué manera pensamos esto? ¿Cómo creen que se le haya juntado? O sea, me imagino así en la playita, bien rico, sentado, no sé si todavía sol, me imagino que sí había sol porque obviamente allá había un movimiento humano. Entonces podemos especular que era de día. No sabemos qué tan temprano ni qué tan tarde, no se nos especifica en este sentido, pero lo que sí sabemos es que se le empezó a sentar uno aquí, se le empezó a sentar uno acá, se le empezó a sentar uno allá, se empezó como a juntar aquí. Y esto me parece interesante, tal parecería que como que el Señor se irritó, se molestó, se engendó, como que, pero nadie le estaba pidiendo nada en ese momento.
Nadie se acercó a decirle, sáname, nadie se acercó a hacerle alguna pregunta teológica, simplemente se le juntó mucha gente y él se metió en la barca, ¿verdad? Dice, entrando él en la barca, se sentó en la barca. ¿Por qué hizo esto? Ok, para que lo escucharan. De alguna manera buscó un lugar, no aparte ni tampoco en distancia, sino un lugar donde él pudiera tener el, vamos a decir, como la mirada a la audiencia y la audiencia hacia él. Es curioso porque no hay horarios. En la dinámica del Señor no hay horarios. Él acababa de terminar de estar enseñando, se sentó un momento y luego otra vez empezó el otro turno, ¿me explicó? Y no lo vemos quejarse ni nada por el estilo, pero él utiliza esto como la barca, podemos decir que se convierte en una especie de púlpito. Cabe mencionar que de hecho, pues, los púlpitos pues, eran utilizados desde los tiempos griegos para los políticos y para ciertos aspectos de oratoria, y es introducido más tarde en el progreso de la expansión del cristianismo por la Iglesia romana, se toman ciertos elementos de la tradición griega, pero en un principio, pues esto no era así, el Señor incluso a veces ministraba sentado, ¿verdad? Entonces, esto es una cuestión interesante. Pero él entra en la barca, utiliza la barca como un aspecto para, no tanto para guardar distancia, sino para tener un punto de visión y un punto de acústico, si lo queremos ver así, por ponerlo de alguna manera, exacto, ¿ok? Y dice que se sentó y toda la gente estaba en la playa. O sea, puso una posición de, bueno, voy a exponerles algo y ellos los dejan en la playa, ¿ok? Versículo 3, ¿qué es lo que dice? Habló muchas cosas por parábolas, diciendo. Ahora, este es un punto fundamental. ¿Qué son las parábolas? Ustedes hicieron su tarea o producieron algunas preguntas. ¿Qué son las parábolas? Claro. Ok, ok. Dejan una enseñanza, ¿verdad? Con una aplicación moral o ética, ¿verdad? Las parábolas utilizan eso, ¿no? Elementos, son historias que utilizan elementos de la cotidianidad, elementos incluso naturales, para forjar una enseñanza, dar una enseñanza con una aplicación moral o ética, ¿verdad? Ahora, la cuestión aquí, y esto es muy interesante porque el Señor empieza a partir de aquí a hablarle a su audiencia a través de parábolas. Y esto es interesante. Y lo vamos a ver incluso más adelante. Podremos pensar que el ejercicio de estas parábolas podría tender a ser solamente un ejercicio pedagógico, o podríamos pensar que el objetivo también era otro. En otros versículos, por ejemplo, si podemos examinar, ¿qué es lo que dice Lucas 5 del 1 al 3? ¿Alguien que lo encuentre, por favor? Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores haciendo
descendido de ellas. Lavaban sus redes. Sí. Y entrando a una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Ok, ok. Ahora, esto es muy interesante. Les habló muchas cosas por parábolas. Ahora nosotros, si queremos entender por qué Jesús les habló por parábolas, el mismo Señor da la respuesta más adelante. Dice el versículo 10. Vamos nuevamente al contexto, ¿verdad? El versículo 10 del capítulo 13 de Mateo dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron. ¿Quiénes son los que preguntan aquí? Los discípulos. No es la multitud, son los discípulos. Y ellos preguntan, ¿por qué les hablas por parábolas? Si la pregunta implica un por qué, ¿qué es lo que ellos quieren saber? Ya lo había explicado esto anteriormente. Si yo pregunto el cómo, yo quiero saber la forma. Si yo quiero saber el qué, es porque quiero saber la esencia o la realidad de las cosas. Pero si yo quiero saber el por qué, ¿qué es lo que yo quiero saber? La razón. La razón. ¿Ok? Entonces aquí los discípulos están preguntando la razón por la cual el Señor les habló a la multitud, les habló por medio de parábolas. ¿Qué responde el Señor Jesús? Versículo 11. Él respondiendo les dijo, porque, presten mucha atención, este es un versículo clave y muy interesante. Dice, porque a vosotros, ¿quiénes son esos vosotros? Exacto. Porque a vosotros os es dado saber los misterios de los cielos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué les habla a la multitud por parábolas? ¿Por qué les habla a la multitud por parábolas? Porque a vosotros, es decir, a los discípulos, solamente a los discípulos de Cristo les es concedido saber los misterios del reino de los cielos. Punto y coma. Más ¿a ellos quiénes? A la multitud, no les es dado. Interesante pregunta aquí. A ustedes sí lo pueden saber, ellos no. Tal parece que como que el Señor, si nosotros examinamos esto y decimos, habló muchas cosas por parábolas, los discípulos le preguntan, ¿por qué les hablas así? Porque ustedes les es dado saber los misterios, ellos no. Entonces, ¿cuál sería la pregunta si nosotros queremos saber el por qué? ¿Por qué el Señor utiliza esto? ¿Por qué hablar de esta manera, por parábolas? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál fue la respuesta? Sí, pero la cuestión aquí en este aspecto, no sé si a ustedes les produce cierta intriga, es, uno puede decir, oye, qué mala onda, ¿no? Exacto. Porque la multitud no lo entendería, pero hay otra cosa de fondo. Ok, ok, ok. Lo que quiero es que ustedes se hagan esas preguntas, o sea, a los discípulos les es dado, a los otros que no son discípulos no les es dado. Y uno diría, ¿por qué? O sea, esa sería una pregunta. Incluso uno pensaría que, o sea, la gente se está acercando porque de alguna manera tiene necesidad o quiere saber o tiene algo. Ese es el punto. El Señor concluye la parábola con una frase en el versículo 9. ¿Qué es lo que dice el versículo 9?
Exacto. Y esa es una frase que incluso podríamos decir que está envuelta en cierto como, cierto misterio, cierto pragmatismo. El que tiene oídos para oír, oiga. El que entendió, entendió. El que escuchó, escuchó. El que puede ver, verá. Y uno se queda así como ¿de qué hablas, Jesús? Señor, ¿qué estás diciendo? Ahora, el Señor expone la parábola del versículo 3 al versículo 9. ¿Y qué hacen los discípulos en el versículo 10? Mayra, ¿qué es lo que hacen? Exacto. Así de simple. ¿Por qué les es dado a los discípulos y a nosotros no? ¿Por qué? Porque creo que los discípulos iban a tener mucho más profundo, por eso son discípulos, ¿no? Exacto. O sea, un discípulo que no pregunta, que no se esfuerza, que, oye, ¿qué nos quisiste decir? Oye, a ver, aquí en esta parte, profesor, me estabas explicando esto, no lo entendí, ¿me quieres explicar? ¿Eso qué demuestra? Interés. Por eso a los discípulos les es dado saber los misterios del reino, a los otros no. Porque los discípulos muestran interés, los otros no. Multitudes de gente durante 2021 años han escuchado el mensaje de Cristo y solamente muy pocos son los que han mostrado interés, los que han dicho, Señor, ¿me explicas? Quiero entender. Qué bueno. Por eso las parábolas tenían un propósito que podría parecer políticamente incorrecto, incluso hasta discriminatorio. Vamos a decir que era una especie de filtro para saber realmente quiénes eran sus discípulos y quiénes no, porque los discípulos estudian, se acercan, preguntan, indagan. Ahora, la actitud con la que lo hacen es completamente una actitud de discípulo. Ellos dicen, oye, pero ¿por qué nos estás hablando por parábolas? ¿Qué te pasa? No, ellos llegan diciendo, Señor, ¿por qué? ¿Nos explicas? Hay un abismo de diferencia en la actitud que están mostrando aquí los discípulos. Ellos vienen diciendo, Señor, enséñanos. ¿Me explico? Por eso este texto es fundamental, porque tal parece que lo que está haciendo aquí es un filtro. ¿Cuántos de la multitud se acercaron a preguntar? De los que se sentaron junto a él en el mar. No, no lo dice. ¿Por qué? Porque no los hubo. Nota muy importante. Las multitudes no son un sinónimo de que haya discípulos. Se pueden sentar 100, pero esos 100 no quiere decir que esos 100 sean discípulos. De esos 100 probablemente sean 2 o 3 los que se interesan, los que se acercan, los que preguntan. Y desarrolla la parábola. ¿En qué consiste la parábola? ¿Cuáles son las palabras clave de esta parábola? Ok. ¿Cuál es la palabra clave de la parábola del sembrador? La palabra clave. Ok. ¿Por qué semilla? ¿Por qué sembrar? Porque se trata toda la palabra de una semilla, o sea, de una semilla que, de la forma en cómo cae, pero siempre es una semilla. Ok. ¿Por qué dirías que es una palabra clave? Porque sin esta palabra no habría enseñanza. Ok. Mayra, ¿por qué sembrar? Ok. ¿Por qué sembrar es la palabra clave de esta parábola? Lo menciona reiteradamente, o sea, esa es una cuestión, exactamente, esa es una cuestión en clave. ¿Yo cómo sé cuál es la palabra clave de un texto?
La voy a ver ahí seguido, constante. ¿Me explicó? Es la palabra clave. ¿Me explicó? Es una palabra que es, como vamos a decir, como la llave para entender lo que está en ese texto. Me parece que incluso las dos partes me parecen fundamentales de lo que comentaban ustedes dos. Semilla es una palabra clave. Sí, me parece que es clave porque sin la semilla no hay nada. Pero también la semilla, por sí sola, o sea, la semilla no se siembra sola. Ahora, me parece muy interesante porque dice el sembrador. Es decir, ¿quién es? ¿A qué se dedica el sembrador? Ergo, el sembrador salió a sembrar. ¿A qué salió el sembrador? ¿A comprar semilla? El sembrador, es decir, la persona que se dedica a sembrar, salió a sembrar. Parece incluso reiterativa, parece incluso un pleonasmo, ¿verdad? Claro, claro, exactamente. Ahora, esto es muy interesante, qué bueno que mencionas eso, porque al final de cuentas nosotros tenemos que darnos cuenta que sembrar, en la expresión, el sembrador salió a sembrar, ¿quién es el sujeto? ¿Quién es el verbo? ¿Cuál es el predicado? ¿Quién es el sujeto? El sembrador. Es decir, la persona que va a accionar. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? Sujeto, verbo. ¿Cuál es el verbo? ¿Dónde está el verbo ahí? La acción que se hace, ¿cuál es? Sembrar, ¿verdad? Ahora, vamos a poner eso un poco más exquisitos. ¿Ok? Vamos a, ustedes vienen a eso, vienen a sudarle tantito. ¿En qué tiempo está conjugado ese verbo? ¿Por qué? ¿Por qué no dijo sembró? No dice sembrará o sembró, sino dice salió a sembrar. Podríamos incluso pensar que está hablando en un presente continuo, ¿verdad? En un presente continuo. ¿Qué implica el presente continuo, Carlos? Valga la redundancia. A veces nosotros utilizamos uno que otro tecnicismo y pensamos que por palabras elegantes es algo muy difícil. No, es verdaderamente sencillo. Salió a sembrar. Salió a sembrar. Ahora, sujeto, verbo, ¿y cuál es el predicado? ¿Qué es el predicado? No pasa nada, no pasa nada. Estamos haciendo un poquito de desempolve. El predicado, entonces, en esa frase, pero ¿qué fue lo que hizo? Ya tenemos el sujeto, ya tenemos el verbo, ¿qué es lo que sigue? ¿No dice que fue trigo? Esta es la otra versión. ¿Qué versión es? Traducción de lenguaje actual. Ok, está bien. Ahora, sí, porque es que Reina Valera no dice trigo, pero está bien. Sí, porque es una versión diferente. Ahora, el punto aquí es, mencionaste algo muy interesante, lo que hace el predicador es darnos contexto también, ¿verdad? Que, o sea, el sembrador, ahí está, es el sujeto, sembrar es el verbo, pero ¿qué hizo? Salió. O sea, la siembra no fue, pues, el sembrador sembró. No, ¿dónde lo hizo? Fuera. Salió a sembrar. Hay un ejercicio externo de esta labor que está haciendo el predicador, ¿verdad? Ok, correcto.
Recuerda que estamos aquí en Fundamentos de la Fe, lección número 2. Estamos examinando la parábola del sembrador en el proceso de estudio de la Biblia. Así que quédese acá con nosotros. Están ahí los comentarios. Usted puede hacer ahí preguntas, puede hacer algún comentario y pues posteriormente lo estaremos respondiendo. Entonces, ya nos damos cuenta que si queremos tomar en estudios de homilética, es decir, de estructura de sermón, podríamos decir que esta es la introducción del sermón del Señor Jesús, en la cual nos dice, el sembrador salió a sembrar. El que se dedica a sembrar, tiene que salir. ¡Wow! O sea, como primera premisa, el que quiere cumplir la labor de sembrar, no lo puede hacer encerrado, lo tiene que hacer saliendo. ¡Wow! ¿Cuál es el tema clave de aquí? ¿Cuál es el tema clave de la parábola del sembrador? Salí a sembrar. Salí a sembrar, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los mandatos? Ok, hay un mandato ahí, hay un imperativo, ¿verdad? Hay un imperativo, ok. Interesante, ok. Hay una advertencia aquí. A mí me parece más bien que el que tiene oídos para oír, oiga, me parece que es más bien una advertencia, ok. De alguna manera en sí misma la parábola es un imperativo, porque lo está poniendo al sembrador como un ejemplo, ¿verdad? ¿Un ejemplo de qué? El sembrador es un ejemplo de qué. El sembrador viene a ser, si ustedes lo observan en el contexto del versículo 3 al 9, es un ejemplo de perseverancia. ¿Por qué? ¿Por qué sería un ejemplo de perseverancia? Hay esfuerzo, ¿no? Cansancio, obviamente, como dicen, no lágrimas, ¿no? Claro. Para que al final pueda ya tener una cosecha, ¿no? Claro. Ok. Ahora, es muy interesante porque esta palabra clave, el concepto de la semilla, lo vamos a ver presente en la escritura, siempre apuntando a algo. Vamos, por favor, a Isaías. Capítulo 55. $55.10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Es lo que está haciendo aquí, cuando dice, ¿cómo? Una comparación, correcto. Y el versículo 11 reafirma esa comparación, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. ¿Ok? Está claramente exponiendo el hecho de que la palabra de Dios es la semilla, ¿verdad? Vamos por favor, incluso más atrasito, vamos a Isaías capítulo 40. Versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre.
Se dan cuenta cómo es una emulación del proceso agrario, ¿verdad? De la hierba, de lo que se seca. Por ejemplo, el Salmo 126, versículos 5 y 6, utiliza la misma analogía del sembrador. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Entonces, habla de un proceso de siembra, como bien mencionas, un proceso de esfuerzo, de sacrificio. Sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, ¿verdad? Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Ahora, lo que nosotros podemos ver aquí, palabras o frases que se repiten. ¿Qué palabra o frase se repite en este texto? Semilla, ¿ok? ¿Qué más? Cayó, ¿ok? Otra palabra que se repite, ¿qué más? Sí. Esa nada más se menciona una vez. Del 3 al 9. ¿Qué otra palabra? Parte. Esto es muy interesante. A mí me gusta mucho la repetición porque dice, parte cayó, parte cayó, parte cayó. ¿Qué es lo que implica? ¿Qué es lo que implica esta repetición del parte cayó? Pues que no toda la totalidad, no todo se perdió. No hay trabajo infructuoso. Esa es una de las cosas que más me encanta de la parábola del sembrador, porque nos dice, sí, parte cayó, se tiró, parte se ahogó, parte se secó, pero parte cayó en buena tierra. Y esa parte que cayó en buena tierra dará fruto. Dará fruto. ¿Ok? ¿Hay comparaciones en este texto? ¿Alguna comparación? ¿Alguna analogía? Ok. ¿Una comparación de qué es? O sea, es una analogía. ¿Ok? ¿De qué? De la palabra del Señor. Pero de la palabra del Señor, ¿qué? ¿Me entiendes? O sea, a lo que quiero llegar es a eso. O sea, la analogía. ¿La analogía de qué? ¿Qué es lo que es? O sea, el Señor Jesús está planteando pintando un cuadro. Y cuando nosotros vemos un cuadro, no sé, Van Gogh o qué te gusta, la Mona Lisa, tú lo ves y tú lo ves desde este ángulo y dices, no, pues es que mira, está sonriendo y está emulando el misterio de la mujer. Y por el otro lado dices, no, pues simplemente estaba pintando una mujer, ¿no? Ahora, la pregunta aquí es la siguiente. ¿Qué es lo que nos está pintando la parábola del sembrador? Una analogía, una comparación. ¿De qué? Sí, involucra la palabra, pero ¿qué más? Sabemos que tiene que ver con la palabra, pero ¿qué es lo que está implicado aquí? ¿Qué comparaciones hay aquí? Por ejemplo, si nosotros decimos cayó en... Ok, ok. Entonces,
Está hablando de que parte cayó aquí, parte cayó acá, parte cayó acá, parte cayó acá. ¿Qué es lo que está comparando? ¿Con qué? Exactamente. La tierra es una comparación de qué. El tipo de tierra del terreno es una comparación de qué. Exacto. El tipo de tierra, el tipo de terreno es una comparación del tipo de corazón, del tipo de persona que recibe o no recibe, o de la persona que recibe por un tiempo, o de la persona que recibe superficialmente. Quiero recomendarles como una lectura externa que consulten el libro del pastor, los sermones del pastor John Piper acerca de la parábola del sembrador. Extraordinarios. John John Piper acerca de la parábola del sembrador, creo que se llama Ten cuidado con lo que escuchas o presta atención a lo que escuchas. Buenísimos, extraordinarios, el pastor John Piper acerca de la parábola del sembrador. ¿Qué más lo que podemos ver? ¿Vemos alguna pregunta? ¿Alguna respuesta dada aquí? ¿Hay preguntas en esta parábola? ¿Surgen preguntas? ¿Se nos hacen preguntas? ¿Hay respuestas dadas aquí? Ok. Sí, claro, aquí nos surgen preguntas, ¿verdad? Te alimenta preguntas, pero como tal, en el pasaje no hay preguntas. Solamente se expone una cuestión, una comparación y ya, con el propósito de generar preguntas. El propósito de las parábolas era filtrar a los curiosos, a los morbositos, filtrar a la gente que nada más va a ver qué pesca o a ver qué le cae o a ver qué le dan, ¿verdad? Pero también por el otro lado, también para filtrar a esas personas que sí tienen interés, que sí quieren saber, que sí quieren preguntar, que sí son discípulos de Cristo. Entonces el texto, aunque no hace preguntas, pero tiene como propósito generar preguntas. Esto es muy importante, ¿ok? ¿Hay algo aquí inusual? ¿Algo raro, inesperado? Pues creo que lo único inesperado es eso, ¿no? Las parábolas, ¿no? Este proceso, ¿no? De las parábolas. Muy bien. Si se dan cuenta, nada más estamos analizando un pedacito. Estamos nosotros nada más mirando una parábola. Y esto nada más es un trabajo muy elemental y superficial. ¿Me explico? Sin embargo, requiere preguntas, requiere hacer trabajo. Entonces, el trabajo de observación lleva su tiempo. Las palabras, las frases, en qué tiempo están conjugadas, quiénes están involucrados. Esas preguntas son parte fundamental de nuestro proceso de estudiar la Biblia. No nada más es leer por leer. Soy enemigo de eso. Multitudes, millones, miles, y no estoy diciendo que uno sea especial o super ungido, no, pero creo que el ejercicio de todo creyente es claramente entender qué no estás diciendo. Yo creo que usted, y no me van a dejar ustedes mentir, y ustedes tampoco, no me van a dejar mentir el hecho de que cuando nosotros nos llega un mensaje, hay personas que leen entre líneas. Es decir, eh, no te preocupes, yo lavo los trastes. ¿Por qué quieres lavar los trastes? ¿De cuándo acá lavas los trastes? Eh, exactamente, me explico. O sea, ese es un ejercicio, o sea, haces preguntas a algo tan sencillo. El acto de hacer esto, ¿por qué? O sea, hay que ver un contexto, hay que preguntar, hay que hacer todo esto. Esto nosotros lo hacemos con la Biblia. ¿Quién está escribiendo esto? ¿Por qué lo está escribiendo? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿A qué nos quiere llevar? ¿Quiénes estaban involucrados aquí? ¿Qué se querían decir? ¿Qué? Todo eso no, nada más, no requiere una lectura sencilla. Nosotros a veces hacemos esa lectura así sencilla. Señor, el Señor es mi pastor, nada me faltará en lugares de delicados pastos, me hará descansar. Ajá, ok, sí, amén. Pero cuando haces esta lectura de observación,
¿Qué es lo que está implicando aquí? Ahora, la parábola del sembrador es rica, riquísima, abundante. Ahorita nada más estamos así como de vuelo de pájaro, pero nada más así de tantito ya las hice sudar tantito, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante en este ejercicio. Ahora vamos al proceso, a la parte 3, que es la interpretación. Y surgió por ahí una duda la semana pasada acerca de Primera de Juan 2:27. Acerca de eso, ¿verdad? Pero sí encontramos, ¿verdad? Sí encontramos lo que estaba perdido, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Ahora, sí, nuestro material nos hace una pregunta. Cuando nosotros vamos a ejercer interpretación, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que queremos hacer cuando interpretamos? Saber qué. ¿Qué significa esto? Es decir, cuando yo me preparo hago todo un ejercicio previo para entrar. La observación es una mirada desde todos los ángulos para poder entrar. ¿Me explico? La interpretación es un ejercicio importante que nosotros debemos hacer. Nosotros podemos hacer una lectura interpretativa a partir del puro ejercicio de la razón y de conocer nuestro idioma. Sin embargo, se va a quedar a un cierto nivel. Quiero dar un pequeño apunte aquí técnico acerca de esto. La interpretación tiene que ver con el ejercicio de preguntar qué significa. Y cuando preguntamos qué es lo que significa, ¿qué es lo que yo quiero saber? Cuando yo quiero saber el significado de las cosas, ¿qué es lo que yo quiero saber? Quizás ya me estoy poniendo muy técnico, pero el significado, ajá. Pero ¿yo qué quiero saber cuando quiero saber el significado? Exacto. No lo que yo creo, ni lo que tú crees, sino la verdad. Ahora, en la interpretación podemos equivocarnos. Esta es una parte en la cual todos batallamos. ¿Por qué? Porque yo estoy perfectamente seguro de que podemos tener el mismo texto, pero la forma en la que tú interpretas es diferente a la que yo interpreto. Porque los mecanismos que utilizamos de interpretación en todo son muy diferentes. ¿Me explico? Por eso vamos a darnos cuenta que muchas veces en nuestro ejercicio cotidiano, incluso en la iglesia, en la predicación, en el estudio, nos vamos a dar cuenta de que a veces hay controversias. ¿Por qué? Porque interpretamos de una manera diferente. Utilizamos mecanismos diferentes. Hay dos canales de interpretación según el ejercicio de la hermenéutica. La hermenéutica es la disciplina teológica que se encarga de la interpretación bíblica. Y básicamente lo que nosotros podemos ver es que hay dos formas de interpretar las escrituras. Una se conoce como la eisegesis y otra se conoce como la exégesis. ¿Qué quiere decir eso? ¿Eso cómo se come? Bueno, vamos a explicarlo tantito. La eisegesis y la exégesis. La exégesis, ustedes se pueden dar cuenta, tiene una pequeña, ¿cómo le llamaremos nosotros? Una pequeña raíz previa. La eise, que tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Esto es algo interno, ¿ok? Es una interpretación personal. La exégesis tiene que ver con mi interpretación de lo que yo estoy leyendo. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un ejercicio devocional, muchas veces nosotros hacemos una exégesis. Es decir, yo leo la escritura y la interpreto desde un punto de vista personal. Todos hacemos exégesis, todos. Ahora, hacer exégesis no es pecado, pero se puede llegar a pecar. ¿Por qué? Porque si yo hago una exégesis,
Tengo que hacerla con cuidado, ¿me explico? Pero ciertamente no puedo implementar para los demás mi exégesis. O sea, no puedo yo darle a los demás mi interpretación personal de lo que yo he leído en la Escritura. ¿Por qué? Porque es mi interpretación personal. ¿Me explico? Claro. Mi respuesta es para el 10. Qué cruel. No, no la comparé, pero o sea, me dio la curiosidad para ver qué es lo que hizo. Y yo decía, oye, esto es mal. No, yo fue por así los más, sí, con esto que yo puse, pero ahí. Bueno, ahí puede pasar eso, ¿no? Claro, claro, o sea, en este punto me gustaría compartirles una nota. Hay un texto de Robert Plummer, preguntas y respuestas sobre cómo interpretar la Biblia, una lectura ampliamente recomendada, hermenéutica básica, y hace este planteamiento acerca de la interpretación. ¿Ok? Entonces, en este aspecto, nosotros tenemos que hacer preguntas, ¿me explico? Hacer preguntas. Aquí hay un apartado, quiero tomar eso rápidamente, porque es importante la interpretación bíblica. 67. Voy a dar una así rápido lectura. Dice, apelando, ¿por qué es importante la interpretación bíblica? Apelando a la misma Biblia, los cristianos, los mormones y los testigos de Jehová pueden llegar a conclusiones sorprendentemente divergentes. Los cristianos, por ejemplo, creen que hay un solo Dios, un ser trino, Padre, Hijo y Espíritu, que ha existido y existirá siempre. Los mormones citan versículos para afirmar que el Dios de la Biblia es uno solo entre incontables deidades y que nosotros mismos, si somos varones, también podemos convertirnos en dioses. Los testigos de Jehová afirman que es una blasfemia decir que Jesús o el Espíritu es una persona divina. Incluso personas que afirman ser cristianas están en fuerte desacuerdo sobre si la Biblia condena el comportamiento homosexual. En otro nivel, los creyentes cristianos pueden sentirse perplejos después de leer un texto del Antiguo Testamento sobre la regulación de enfermedades infecciosas de la piel o la redistribución de la tierra en el Antiguo Israel. ¿De qué forma son esos textos aplicables en la actualidad? Es evidente que no basta con decir simplemente creo en la Biblia. Una correcta interpretación de la Biblia es esencial. ¿Qué es la interpretación? Nota importante. Interpretar un documento es expresar su significado a través del habla o de la escritura. Participar en la interpretación supone que hay, de hecho, un significado propio e impropio de un texto y que debemos tener cuidado para no tergiversar el significado. En lo que se refiere a las escrituras, interpretar correctamente un texto es transmitir fielmente el significado del texto que el autor humano inspirado comunicó, pero sin olvidar la intención divina. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Los seres humanos o Dios? Numerosos textos de la Biblia demuestran claramente que hay a la vez una manera correcta e incorrecta de entender las escrituras. Entonces, en este sentido, nosotros nos podemos dar cuenta de que hay formas correctas e incorrectas de interpretar las escrituras. Ahora, cuando nosotros hacemos una exégesis, estamos haciendo una interpretación personal, una interpretación subjetiva y una interpretación que, desde luego, está expuesta a una multitud de errores. Puede haber cierta parte de verdad en una exégesis, pero es muy raro. Casi siempre es superficial y tiende mucho al error. ¿Me explico? Porque los mecanismos que se utilizan para la interpretación son personales, son de acuerdo a nuestros recursos. Ahora, cuando nosotros hacemos una exégesis, estamos aplicando la interpretación más, el mecanismo más, no voy a decir un mecanismo perfecto, pero un mecanismo que es más fiable. ¿Por qué? Ustedes se dan cuenta que utiliza la expresión ex, es decir,
que no viene de nosotros mismos. La interpretación no viene de nosotros mismos. Utilizamos canales fuera de nosotros para interpretar la escritura. Es decir, utilizamos herramientas, por ejemplo, de el análisis del idioma, el análisis de la estructura del lenguaje. ¿Qué es lo que hicimos ahorita? Y fuimos a las bases de la gramática. Sujeto, verbo, predicado. ¿Me explico? Vamos a las bases de, por ejemplo, la temporalidad en la que está conjugado el verbo. Presente, pasado, futuro, pretérito, copretérito, pospretérito, etc. ¿Me explico? Tendríamos incluso que también ir, por ejemplo, si queremos hacer un exégesis, tendríamos que ir, por ejemplo, a los idiomas bíblicos. ¿Por qué? Porque el idioma en el que nosotros tenemos la escritura en el español, la Biblia, no se escribió en español. Se tradujo al español, pero no se escribió en español. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues ir al texto griego, ir al texto hebreo, y trabajar sobre eso y una interpretación incluso de los tiempos verbales en los que fueron escritos, incluso las figuras ilustrativas. ¿Me explico? Entonces yo les recomiendo mucho esta lectura. Editor El Portavoz, si quieres patrocinarnos, aquí estamos, ¿verdad? Por favor, si nos quieren patrocinar, se los agradeceremos. Les recomiendo mucho este libro porque es muy básico, hace preguntas básicas acerca de la interpretación bíblica. Y bueno, entonces, a la hora de interpretar, nosotros queremos saber el significado. Y cuando yo quiero saber el significado, ¿qué es lo que quiero saber? La verdad. No la verdad como yo la veo, sino la verdad verdadera. La verdad que es. Ahora sí que la buena. No lo que me cuentan, no lo que me han dicho, sino lo que en realidad es. Ahora, ciertamente, ¿por qué la gente no ocupa correctos canales de interpretación? Porque la gente no necesariamente quiere saber la verdad. Es que también eso implica esfuerzo. Entonces, implica esfuerzo, implica tiempo, pero también, sí, échamelo ahí porque, sí. Se me hace más fácil tomármelo ahí. Gracias. Pero también implica el hecho de que, no sé si a ustedes les pasa, pero, y eso es normal, a todos nos pasa. Cuando somos, apenas llegamos a Cristo, cuando apenas llegamos nos enseñan determinadas cosas. Pero cuando tú vas estudiando la Biblia, te vas dando cuenta de que no todo lo que te enseñaron es cierto o es correcto. Entonces, ay, eso no me lo dijeron, eso yo no lo sabía. A mí me enseñaron que así son las cosas. Y cuando uno va a la escritura, ya no hay intervención humana, o sea, ya no es, no, cuando tú ya vas a la escritura, tú lo estás viendo, lo estás leyendo, hay evidencias. Entonces, he vivido engañado, he vivido engañada, o simplemente no fue del todo preciso lo que me estaban diciendo. Eso puede ser duro, pero a veces es necesario. La pregunta que nosotros debemos hacer antes de proceder a hacer un ejercicio de interpretación sería, ¿queremos saber la verdad o no la queremos saber? Shakespeare decía que la ignorancia a veces es mejor que la verdad. Nos mantiene más tranquilos, ¿verdad? Amén a eso. O sea, ese es el punto, porque la verdad nos va a demandar responsabilidad. Una vez que lo sabes, ya no puedes decir no lo sé. Nunca me dijeron, yo no supe. No, una vez que lo sabes, eres responsable. Por eso a veces preferimos la ignorancia, porque en la ignorancia podemos emular o evadir más bien la responsabilidad. Pero cuando ya sabes, ya no puedes, ya lo sabes, tienes que hacer algo. ¿Qué vas a hacer? ¿Me explico? Pues la interpretación nos pone ese desafío. Ahora, ¿cuál es la importancia de lo que nosotros acabamos de leer? Hacemos el ejercicio, recuerden, de
preguntas interpretativas. ¿Cuál es la importancia de ciertas palabras, ciertos verbos? Por ejemplo, la palabra sembrar. ¿Cuál es la importancia de esta expresión? ¿Qué es sembrar? ¿No todos? ¿Poner algo en un lugar? No, porque eso sería poner algo. Poner. Colocar. ¿Qué es sembrar? Hacer que la tierra produzca fruto. Nosotros no podemos hacer que la tierra produzca fruto, pero sí podemos ayudar a que la tierra produzca fruto por medio de sembrar. Ahora, ¿qué es sembrar? Sembrar es el acto de poner semilla en la tierra. Si lo quisiera, digo, yo estoy seguro que hay una definición más técnica o más precisa, más bonita, pero dejémosla así. O sea, simple y sencillamente es poner semilla, o sea, semilla en la tierra con el propósito de que produzca algo, que haya un fruto, ¿verdad? Ahora, la importancia de las frases, la importancia de estas palabras. Sembrar. ¿Por qué no utilizó plantar? ¿Por qué no utilizó educar? ¿Por qué utilizó la palabra sembrar? ¿Por qué no dijo el educador salió a educar? Ok. El proceso. Me parece interesante lo que mencionas, o sea, el proceso. ¿Por qué decir sembrar y no decir educar o formar o plantar o predicar? El predicador salió a predicar. ¿Por qué utilizar la expresión sembrar, el verbo sembrar? Creo que va implicado con el proceso. Porque cuando tú hablas de siembra, piensas en campo, piensas en tierra, piensas en todo el proceso que implica la siembra, que es preparar la tierra, que es labrar, que es arar, que es sembrar, que es regar, que es cuidar, que es esperar, que es cosechar, que es disfrutar y es volver y seguir plantando. Es un proceso cíclico. Me parece muy interesante porque en el pensamiento, quiero especular que en el pensamiento divino estaba la analogía de la propia naturaleza. ¿Recuerdan lo que les había dicho de la revelación general? Romanos 1:20, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. ¿Qué es lo que está tratando de decirnos? La naturaleza nos habla de Dios. Entonces, la acción de sembrar está emulando todo este proceso. Es decir, el sembrador no solamente tira semilla, tiene una intencionalidad. ¿Qué es lo que quiere? O sea, el sembrador el sembrador vuelve al punto. O sea, el sembrador, ¿qué es lo que quiere? Sembrar para tener fruto. Porque, pues, me explico, o sea, hay un propósito. Por eso utiliza, creo que esta expresión y no utiliza otra. Quiere obtener algo de esa siembra. ¿Me explico? Y sabe que no nada más es, o sea, no nada más es plantar el frijolito. ¿Qué hay que hacer? Regar. Hay que regarla mucho, ¿verdad? Para que crezcas, tienes que regarla mucho, ¿verdad? El que tenga oídos para oír, oiga. Para crecer hay que regarla mucho, ¿verdad? Digan amén a eso, pero no creo que sea del todo apropiado. Pero a lo que voy es a eso. O sea, hay una necesidad de esfuerzo implicado. Pablo, por ejemplo, dice en 1 Corintios capítulo 3, hablando acerca de la división que se estaba generando en la iglesia de Corinto, y decía, yo planté, Apolo regó,
pero Dios es el que da el crecimiento. Nuevamente está emulando este pensamiento agrario. Yo planté, dice Pablo. Yo puse la semilla. ¿Qué hizo mi hermano Apolos? Él echó la agüita y cuidó lo que ya estaba sembrado. Pero, ¿quién es el que da el crecimiento? Yo por más que le esté gritando de patadas, brinque, yo no puedo acelerar el crecimiento. El crecimiento lo da Dios. Eso es un pensamiento fantástico. Y ya que te pones a pensar, dices, es muy rico. Frases como el sembrador solo a sembrar están cargadas de sentido, salió a sembrar. No fue adentro, sino fue afuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Lo repetiría varias veces, pero ¿qué está implicando aquí? ¿Qué es lo que significa esa frase? Por acá. Queda pensando. Como le dice, ¿es una advertencia? ¿Una advertencia? ¿Una advertencia de qué? ¿Qué es lo que nos está advirtiendo? Yo creo que el que tiene oídos para oír, oiga, es una invitación solemne o una advertencia cautelosa. Es decir, una invitación solemne. Si tú tienes orejas, presta atención. Pero también es una advertencia cautelosa, es decir, escucha con atención. De alguna manera es lo que está diciendo. Escucha con atención. Entonces, creo que en este aspecto, si se dan cuenta, en el ejercicio de la interpretación, ahorita nada más lo estamos haciendo así muy superficial, pero tendríamos que ir al sentido verbal, al tiempo, al contexto, a todas esas cosas que están ahí involucradas para poder hacer una interpretación correcta. Ahora, ¿cuál es el significado de... ¿Por qué dice el escritor esto? ¿Por qué el escritor nos cuenta esto? ¿Me explico? Es lo que tenemos nosotros que hacer en la interpretación. Por ejemplo, les comentaba que hay algunas parábolas que algunos evangelistas cuentan y otros que no. Por ejemplo, decíamos nosotros que el Evangelio según San Mateo lo escribió Mateo para quiénes. Eso ya lo habíamos visto. Para los judíos. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Con el propósito de manifestar a Cristo como el Mesías de Israel. Por eso va a apelar, de hecho, muchos de los textos, por ejemplo, del Nuevo Testamento que tienen referencias del Antiguo Testamento, por ejemplo, sería Mateo y Hebreos. Textos que mucho van a ir hacia atrás para apuntarnos a Cristo como Mesías. Estarían cargados de referencias del Antiguo Testamento. Todo el Nuevo Testamento está cargado de eso, pero estos textos están muy cargados de eso, muchas referencias. Vamos a encontrar, por ejemplo, en Mateo mucho como dice la Escritura o como está escrito. ¿Por qué? Porque el objetivo de Mateo es recordar lo que estaba escrito en el Antiguo, refrendarlo en el Nuevo para apuntar a Jesús como el Mesías. Ahora, ¿cuál fue el propósito de Marcos? Marcos le escribió al mundo gentil, en especial a los romanos. Pero tenía como propósito presentar a Jesús como el divino siervo. Por eso vamos a ver que Marcos es un evangelio muy chiquito y Marcos va a ir y enseguida hizo esto y sanó y predicó y va a ir mucho a la acción. ¿Por qué? Porque el énfasis de Marcos es presentar a Jesús como el divino siervo, alguien que vino a servir. ¿Me explico? Lucas, por ejemplo, nos va a presentar a Jesús como el divino hombre. Él va a hacer más el énfasis sobre la infancia de Jesús, sobre el cansancio, el hambre, ese tipo de cosas. ¿Me explico? Lucas, si mal no recuerdo, es el que va a mencionar en la cruz el tengo sed de Jesús.
Quizás me estoy equivocando, luego lo reviso. ¿Me explico? Entonces, el objetivo de Lucas, como griego, tendría que apuntar a mirar a Jesús como el divino hombre. ¿Ok? Pero Juan, que es un evangelio sinóptico, si se dan cuenta, cuando ustedes leen los evangelios, se dan cuenta que Mateo, Marcos y Lucas como que se parecen, ¿verdad? Tienen como mucha similitud. Pero llegamos a Juan y la narrativa es completamente diferente, es muy diferente. Es similar, pero es muy diferente. ¿Por qué? Porque el objetivo de Juan es que nosotros miremos a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, si se dan cuenta, cada uno tiene un propósito específico. Entonces, la interpretación es muy importante. Es un elemento muy importante. La intención está implicada ahí de los escritores bíblicos. Ahora, yo creo que, como les decía, ustedes pueden ejercitarse en la interpretación bíblica solamente teniendo Biblia, lápiz, una libreta y así, basándose en lo básico, qué significa esta palabra, etcétera. Pero hay recursos que yo creo que ustedes deben conocer. Por ejemplo, el conocer, el tener a la mano, disponer de diccionarios bíblicos. Es un material que yo les sugiero para hacer. Consíganse un diccionario bíblico, hay muchos, pero acérquense a algo más sencillo, no tan técnico. Diccionarios Holman, les puedo recomendar algunos, o sea, no tan técnicos, pero los pueden acercarse a ellos. ¿Me explico? Un diccionario, porque si ustedes van a un diccionario secular, hay muchas expresiones o palabras que usa la Biblia que no usa un diccionario secular. Lo pueden usar y está bien. Sin embargo, un diccionario bíblico apunta principalmente a referencias bíblicas. Nos va a dar un sentido bíblico de las cosas. ¿Me explico? Palabras, lugares, personajes, etc. ¿Ok? Concordancias. ¿Qué es una concordancia? Bueno, la concordancia va a llevarnos principalmente son ayudas para guiarnos en la escritura. Por ejemplo, muchas de sus Biblias tienen concordancias. Algunas tienen concordancias, por ejemplo, temáticas, algunas tienen concordancias de palabras, algunos tienen concordancias, por ejemplo, les quiero mostrar una que tengo por aquí. Por ejemplo, las referencias que vienen acá de concordancias. Se las puedes mostrar. Son concordancias, por ejemplo, de tipo temático. Entonces, si yo quiero estudiar sobre el diezmo, por ejemplo, entonces me va a llevar. Esta es una Biblia maravillosa, la Biblia Thompson. Es una Biblia que yo les recomiendo mucho porque es una Biblia de estudio que tiene muchos recursos. De hecho, prácticamente más de la mitad de esa Biblia son concordancias. Ustedes la pueden revisar. Son Biblias que están preparadas para ese uso, con referencias cruzadas, con concordancias. ¿Me explico? Por ejemplo, estos índices temáticos, si tú buscas diezmo, te va a llevar a todas las referencias bíblicas donde hay este tema. ¿Me explico? Por ejemplo, estudios de personajes. Todo lo que tengas acerca de Pablo. Esta es la manera bíblica. Por ejemplo, cuando ustedes van al Internet, ustedes entran a Google y ustedes, ¿qué hacen en Google? Ponen buscar. Pero, ¿tú qué quieres saber acerca de, no sé, no quiero herir susceptibilidades, hacer chiles en nogada, ¿no? Y yo pongo, ¿cómo hacer chiles en nogada? Entonces es una pregunta muy concreta. Y lo que te va a arrojar es todo lo relacionado con chiles en nogada. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido nos va a ayudar, por ejemplo, este tipo de materiales nos van a ayudar a más preciso. ¿Por qué? Porque ya alguien hizo el trabajo previo, ya hubo académicos, personas que estuvieron detrás haciendo este trabajo y tú ya nada más, ya vas al trabajo ya, ahora tienes que consultar, tienes que revisar, ¿me explico? Pero ya está una parte del trabajo procesado, ¿me explico? Eso es una gran ayuda. ¿Ok? Concordancias, manuales de la Biblia. Yo les recomiendo, por ejemplo, el manual bíblico Portavoz. Creo que lo debe tener por ahí. Se los recomiendo. El auxiliar manual bíblico, me parece. Es un material muy, muy, muy bueno.
Yo se los recomiendo mucho. Déjenme ver si lo tengo por aquí. Ayudas, material de consulta. Auxiliar bíblico portavoz. Yo se los recomiendo mucho este material. Muy bueno. Muy bueno. Para que ustedes pues, puedan. Enciclopedias de la Biblia. Auxiliar bíblico portavoz. Digo, estoy haciendo una pequeña como sugerencia, ¿verdad? Enciclopedias bíblicas. También las hay, ¿verdad? Ahora, si ustedes se dan cuenta, todo eso se resume a una sola acción y a un solo verbo. Leer. ¿Verdad? Se resume a una sola acción y a un solo verbo que es leer. Desafortunadamente, vivimos en la era de la información y no en la era del conocimiento. Vivimos en la era en la que podemos acceder a información así, pero no al conocimiento. Llegamos a la respuesta, pero no al proceso de esa respuesta. Por eso la gente puede saber muchas cosas. Si tú le preguntas hoy a un niño, ¿quién fue el primer emperador de México? ¿Quién sería la respuesta? Sí, es Iturbide. ¿El primer presidente? Guadalupe Victoria. ¿Me explicó? O sea, ahí nos podríamos hacer bolas. ¿Me explicó? Pero a lo que voy es a esto. Una persona podría, ni sin estudiar, sin recordar, sin hacer ningún tipo de ejercicio de análisis, llegar a conclusiones, llegar a la información. Pero no cocinó esa información. Y yo quiero decirles algo muy interesante. Ustedes pueden ser por el camino fácil. Ustedes pueden agarrar el Google, pueden agarrar Internet, pueden agarrar y sacar de ahí. Y ahora, la cuestión aquí es que esa es información que te arroja, que aún así esa información nosotros tenemos que hacer filtros. Porque no todo lo que te avientan es verdad. Es como si como cuando íbamos a la escuela, todavía los que llegamos a tener esto, y hacíamos ¿qué? Pegábamos la monografía o la biografía o en Wikipedia o en carta y ni siquiera leías, tú nada más agarrabas, copiabas, aventabas, acabó. Y cuando te preguntaban no sabías nada, pero tú hiciste tu tarea. ¿Me explico? Pero no sabías nada, ¿por qué? Porque no leíste, porque no pasaste el proceso. El problema no es que des la respuesta correcta en matemáticas, sino cómo llegaste a esta respuesta. Y creo que para el estudio bíblico es exactamente lo mismo. Te das esta respuesta, pero la pregunta es esta. ¿Cómo llegaste a esa respuesta? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? No, pues nada más. No. ¿Cómo llegaste a eso? Por eso yo les animo a que no seamos flojos. Por eso estos manuales están padres, te ofrecen mucha información, pero hay un precio a pagar. Primero el de la librería, porque no te los van a regalar los libros. Y dos, una vez que los compres, los tienes que leer. Porque pues ahí bonitos, pues así nada más, pues no, hay que ojearlos tantito, que leerlos, ¿verdad? Ahora, comentarios bíblicos acerca de la Biblia. Yo tengo, por ejemplo, hay uno, no sé si me puedas compartir el de Matthew Henry. Este es uno de los primeros comentarios que yo hago así, nada más. Y ese, maravilloso, el de los Salmos, ese es maravilloso. Son textos maravillosos porque, por ejemplo, este es un comentario, una compilación de comentarios del Tesoro de David de H. Spurgeon, pero es un compendio muy rico de estudio de los salmos. Son comentarios acerca de los salmos. Y Matthew Henry fue un comentarista puritano que hace un comentario de todas las escrituras. De hecho, él no terminó de hacer todo el comentario de la Biblia. Creo que llegó hasta alguna de las cartas y ya la otra parte lo hizo el doctor Francisco Lacueva, un exégeta y académico muy renombrado. Pero si ustedes revisan estos materiales, o sea, son comentarios. ¿Qué es lo que significa un comentario? Es decir, el académico, el estudioso, el comentarista, lo que dice es, a ver,
El Mateo capítulo 13 nos habla de la parábola del sembrador y te va a explicar, te va a decir el sembrador, o sea, te va a explicar, ya te va a dar ahora sí que el bocadito ya masticado. Ya tú nada más lo que tienes que hacer es leer. Él ya hizo el proceso de análisis, de estudio, de revisión, ya te lo va, nada más te lo va a comentar. Mira, lo que está diciendo aquí es esto significa así, pero es el comentario y el pensamiento de él. ¿Me explico? Ella nada más te está sirviendo el chile en nogada, perdón, te está sirviendo ya el platito ya hecho, ya, así ya. Ahora, él le puede poner sal o le puede no poner sal. ¿Me explico? Pero aquí la cuestión, está bien que nosotros leamos comentarios bíblicos, pero lo mejor sería que ustedes hagan su propio estudio bíblico, que ustedes cocinen lo suyo. Estos recursos nos van a ayudar a dar una mirada amplia, porque siempre es bueno cuando nosotros leemos la Escritura, escuchar el consejo de estas personas sabias que dedicaron sus vidas al estudio. ¿Por qué? Porque yo puedo quizás estar pensando en una herejía, yo ya estoy aplicando cosas que no, yo ya me estoy yendo por acá, por acá, por acá, por acá. Y a mí el doctor MacArthur, Sproul o algún otro comentarista o Caleb Delig me van a decir, es por acá. Porque ellos hicieron un exégesis, ellos ya fueron al texto, ellos tienen años y décadas de estudio, yo no. Entonces, en humildad creo que lo correcto sería consultarlos, estos materiales, porque nos van a ayudar a la interpretación. Y quiero llegar también a la parte fundamental de esto, la aplicación. ¿Y la aplicación qué implica? Cuando yo hablo de la aplicación, ya pasé por todo este proceso. Este proceso me parece que es el más arduo, el más tardado, el que lleva un poquito de más trabajo, de costo, de pensamiento, de análisis. Pero la aplicación, yo creo que también es una parte costosa, porque aquí hay un trabajo intelectual, pero aquí hay un trabajo de otro tipo. En la aplicación, ¿qué hago? ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Sí, o sea, está todo muy padre, está todo muy bueno, muy teológico, muchas gracias, wow, uy, no, o sea, tú ya viste así como, ajá, y luego, ¡pum! ¿Y ahora qué vas a hacer? Ya hiciste una mirada, ¿verdad? De Mateo capítulo 13, el parábola del sembrador. ¿Y luego qué te toca a ti hacer? ¿Qué es lo que, o sea, esto en qué me implico aquí? Pues tengo que sembrar. Y tengo que ser consciente de que la labor de sembrar requiere perseverancia, no siempre va a haber frutos, va a ser superficial. ¿Me explico? O sea, la aplicación es yo, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, aquí saliendo de aquí, ¿y qué sigue? Porque ese es el problema. No bajamos lo celestial a lo terrenal. ¿Me explico? Termina el estudio, termina el culto, termina la grabación, la transmisión. Ah, sí, qué padre, amén. Ajá. ¿Y luego qué? Porque no lo hacemos nuestro. Y esa es la parte, creo yo, que es más importante del proceso de estudio de la Biblia. ¿Cómo lo aplico? ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora que ya estudié Mateo capítulo 3? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Llevar la palabra. Regarla. Digo, regar la semilla, no se regarla en la vida, ¿verdad? Esa la regamos constante. Pero me refiero a compartirla. Creo que uno de los primeros desafíos, y podría no ser importante, pero uno de los primeros desafíos que a veces uno experimenta cuando empieza a predicar es el qué van a decir. El me van a criticar. Es que todavía no vivo de una manera correcta y es lo más típico, es que yo todavía no estoy bien, todavía hay cosas en mi vida que no están bien, yo cómo voy a predicar.
Sí, ciertamente tú tienes que vivir tu vida mejor, pero es un proceso. Y para eso obviamente necesitas tú entender que la santificación es un proceso, que el sembrador aquí en este caso, o sea, su trabajo es sembrar. ¿Me explico? Ahora, ciertamente el sembrador tiene que cubrir una determinada requisitos, etcétera, pero su trabajo lo tiene que hacer. ¿Me explico? Nosotros vamos cambiando en el camino, vamos creciendo en el camino. Y ese es el punto en el que nosotros debemos de llegar. Ok, yo tengo que sembrar la palabra, tengo que hacer ese trabajo. Cuando yo estoy enviando, llega un punto en el que cuando yo empecé a enviar, esto decía, envío a las personas del trabajo, a los de la oficina, a mi jefe, a fulanito y a sultanito, personas con las que quizás me he peleado, discutido, debería hacerlo. ¿Qué van a decir de mí? ¿Van a escuchar? ¿Me van a decir algo? La pregunta aquí es esta. ¿Vamos a pagar el precio de ser sembradores? Porque aquí el sembrador sale a sembrar, cayera donde cayera. ¿Me explico? Ahora, también la aplicación de lo que hemos visto hoy es las parábolas. ¿Qué es lo que implica? ¿Qué es lo que implica? Voy a preguntar, voy a interesarme, voy a trabajar. Señor, ¿qué quiere decir esto? No me voy a quedar como la multitud de, ok, gracias. ¿Me explico? O sea, yo me voy a meter también en el proceso. Señor, ¿qué quiere decir esto? Me acerco con él. Y la pregunta es esta, cuando nosotros estudiamos la palabra, nos acercamos y decimos, gracias, Señor, no entendí. ¿Me explicas? Estuvo muy padre la palabra y estuvo tan padre que no la entendí. ¿Me explicas? Creo que alguien me dijo hace algún tiempo, sé que la predicación estuvo muy buena porque no entendí nada. Seguramente estuvo muy buena porque no entendí nada. Eso significa que estuvo intenso, ¿no? Pero el punto es este, ajá. Y es algo muy rico cuando la gente se te acerca y te dice, oye, a ver, ¿me explicas esto? ¿Me explicas aquello? Claro. Habla de interés. Porque cuando a mí algo no me importa, pues simplemente me voy, me salgo y se acabó. Pero el punto es este, la aplicación es esta. Yo quiero que nos llevemos eso. Quizás es un ejercicio, pero el ejercicio es salgamos a sembrar. Salgamos a sembrar. El resultado lo dará Dios. Ahora, de esa semilla, ¿qué vamos a hacer? Hay que echarle agüita, hay que dé fruto. Examinar el terreno de nuestro corazón también. ¿Qué clase de terreno ha caído la palabra, verdad? Y sobre todo también, pues preguntarle a Dios, preguntarle al Señor. Señor, ¿me explicas? Quiero entender. Creo que esa sería una aplicación apropiada acerca de esto. Ahora, vamos a la repetición. Y ustedes tienen por ahí, en sus materiales, un acróstico que a mí me gusta mucho. Dice incluso sus guías en la página 15, dice, es parte del proceso en el estudio de la Biblia. Esta parte del proceso en el estudio de la Biblia toma la verdad que ya ha sido observada y busca la forma de incorporar en la práctica de nuestra vida. ¿Qué dice Santiago 1:22? Por ahí, que le encuentre. Ustedes ya contestaron por ahí. Santiago 1:22, ¿qué es lo que dice? Tan solamente oidores. Exactamente, o sea, una vez que escuchamos la palabra de Dios, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Pues hacerla, ¿verdad? Y hay una herramienta muy simple, aquí me gusta mucho el acróstico que se usa aquí. Es una herramienta simple que te puede ayudar a aplicar lo que has aprendido, es memorizar la palabra poner, la cual significa que habrá pecados que dejar, oportunidades para confiar, nuevos hábitos que formar, encargos que obedecer, riesgos que evitar. Poner. Pues ponerle enjundia a esto, ¿no? O sea,
¿Tienes que dejar pecados? Sí. ¿Tienes oportunidades para confiar en sus promesas? Todo el tiempo. ¿Nuevos hábitos que formar? Sí, claro, la Escritura nos da ejemplos a seguir. ¿Encargos que obedecer? ¿Hay mandatos de Dios? Sí. ¿Riesgos que evitar? Tropiezos, advertencias, las hay. Aunque solo hay una correcta interpretación de la Escritura, hay muchas aplicaciones. Marquen, por favor, este recuadro, esto es muy importante. Solo hay una correcta interpretación a un pasaje de la Escritura, pero hay muchas aplicaciones. ¿Ok? Y por último, el paso 5 dice que debemos repetir. El estudio de la Biblia es un proceso repetitivo. Pablo, por ejemplo, diría en Filipenses capítulo 3, haría el siguiente comentario. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, pero a vosotros es seguro. Es decir, Pablo lo que dice es que les tengo que repetir las enseñanzas. Tenemos que volver a eso. Muchas veces nos pasa esto con el paso del tiempo, y espero que no sea el caso de ninguno de nosotros, pero con el paso del tiempo vamos a llegar a enseñanzas que ya escuchamos. Y uno puede caer en el pecado o en la arrogancia o en la superficialidad de decir, eso ya lo escuché, eso ya lo sé. ¿Qué más me pueden decir? ¿Qué más me pueden explicar? Te sorprenderías. Te sorprenderías de lo que puedes encontrar ahí. Ahora, una vez que quizás tú ya lo sepas, lo hayas estudiado o lo domines, vuélvelo a estudiar, porque probablemente se te olvide o encontrarás una aplicación diferente de lo que ya tenías. Lo peor que podemos hacer y el gran error que a veces ocurre en las vidas de muchos creyentes, en la vida de muchos cristianos, en la vida de muchas iglesias, es que nos confiamos de que ya hemos leído demasiado, a veces ya hemos pasado por mucho tiempo en la escritura, pero no ha habido cambios. Entonces, y el problema aquí es, ¿la escritura o somos nosotros? Somos nosotros. O sea, el problema está en la medicina, está en el doctor o está en el paciente. Pues el paciente que no sigue el tratamiento. ¿Me explico? Entonces, creo que en este sentido deberíamos apuntar a esto, a la repetición. Pablo de Moisés dice, ¿no? En Deuteronomio capítulo 6, y estas palabras las repetirás a tus hijos andando el camino, al acostarte, cuando te levantes. O sea, hay una repetición. La Pascua la repetían cada año, estatuto perpetuo, la Santa Cena, cada vez, hacer esto todas las veces en memoria de mí. O sea, acuérdate, 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 acuérdate. En el Éxodo capítulo 20, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate, acuérdate, acuérdate. No te olvides de tu ley, no te olvides de poner mis palabras por obra. Recuerda, 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 repítetelas. Esto es un ejercicio constante, porque se nos puede olvidar. ¿Ok? Entonces, hasta aquí nosotros vamos a dejar el ejercicio del día de hoy y vamos a iniciar ya la lección 3. Esta, hijo, va a ser maravillosa. Dios, sus atributos, su carácter. Vamos a ir a algo fascinante, muy rico. Yo les animo a que se queden con nosotros, porque vamos a ir a mirar la persona de Dios, su carácter, su persona, cómo es Él, ¿verdad? Teología pura, rica, bonita, sabrosa, ¿verdad? Entonces, la próxima semana ya les voy a revisar sus cuadernos. Ya les voy a revisar sus cuadernos. Y antes de empezar, pues vamos a hacer unas cuantas preguntitas. Hay un versículo por ahí que ustedes tienen que memorizar. Ok, vamos a hacer esto rápidamente, antes de concluir la transmisión. Ustedes la próxima semana, lo que yo les voy a evaluar es lo siguiente. Para que ustedes sepan por dónde va a ir el yo recluir de dientes. ¿Ok? Entonces, la próxima semana, yo les voy a preguntar, les di por ahí versículos a memorizar, entonces les voy a preguntar eso. ¿Qué es lo que vamos a preguntar? Los versículos para memorizar. ¿Ok? Vamos a ver lo de los libros de la Biblia. Ya les voy a ir poniendo así, ya más rápido ustedes tienen que ir
Éxodo, Colosenses, Apocalipsis, Juan, ya. Carta, libro, todo. Vamos a ir más rápido, ¿ok? Vamos a ir a ubicación de pasajes. ¿Ok? Vamos a ir a ubicación de pasajes y me gustaría que ustedes, pues también vamos a tratar de hacer este ejercicio. Voy a revisar el libro, o sea, voy a revisar el libro principalmente, o sea, revisar que esté contestado. Toda la lección 1, la lección 2 y ya, ¿ok? Creo que con eso ya no los voy a hacer sufrir tanto, ¿verdad? No las voy a hacer sufrir tanto. Ya con eso las voy a dejar. Les iba a dejar algo escrito, pero dije, no, ya, porque yo sé que también andamos todos muy ocupados, yo lo sé. Entonces, ya con eso es más que suficiente. Los versículos para memorizar, ubicación de pasajes ya del libro. Vamos a revisar el libro ya, capítulo 1 y capítulo 2. Y pues bueno, antes que nada quiero despedir a toda nuestra audiencia digital. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Fundamentos de la Fe, lección 3, atributos de Dios. Cuídense mucho. Dios les bendiga. A Dios sea la gloria.